Muy bonita tarde por acá, ¿cómo están? Bien, hoy día vamos a hacer un live con Priscila Bernal. Voy a invitar a Priscila. Antes de invitarla voy a presentar de qué se trata el live de hoy. El live se llama Mujeres y Yoga. Vamos a revisar exigencias, estereotipos y salud mental. Vamos a ver también cómo influye esto de los estereotipos en las docentes, en las practicantes de yoga también. Priscila para este live de hoy. Hola, ahí te veo, corazona. Hola, Inca. Te mando un abrazo, querida mía. Bien, voy a presentar a Priscila entonces. Priscila es profesora de ciencia, es orientadora, es terapeuta, facilitadora de yoga y tiene el enfoque en salud mental femenino. Voy a invitar a Priscila entonces. Ahí te invité, Priscila. Veo oscuro. A ver, ay Ahí sí. sí. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho súper bien. Ya, maravilloso, porque aquí en Coyhaique hay un tremendo temporal en estos momentos, así que hermoso que me puedan escuchar. Sí, eso te iba a decir, te veo arropadita. Sí, apropadita y con fuego, con combustión. Qué rico, Pri. Pri, te acabo de presentar, no sé si quisieras sumar algo más antes de partir con esto. Bueno, no dije que eras egresada del diplomado en yoga terapia con enfoque en salud mental, se me olvidó, Bien. pero, pero señalé que eras profesora, terapeuta. Bueno, además haces baños de bosque, eso no lo nombré. Sí, bueno, desde siempre dedicada como al servicio, partí hace mucho tiempo atrás, más de 15 años, con las terapias alternativas, con el Reiki, y de ahí fui llevando por diferentes caminos hacia el yoga y hacia diversos tipos de terapias complementarias o alternativas para mejorar el bienestar y siempre docente. Todo esto siempre paralelo a la docencia. De corazón docente, Pri, te he visto, Sí, dándolo todo. Pri, así ¿sabes es. qué? Estaba pensando bueno, ya presenté la temática del live y todo, adelanté un poquito de qué vamos a hablar, entonces me parece que lo primero sería quizás definir qué es salud mental para encuadrar toda la conversación dentro de eso. ¿Quisieras partir tú con eso? Sí, me parece perfecto. Sobre todo, bueno, este día viernes, ¿cierto? Conmemoramos el Día Internacional de la Salud Mental y es un término que hoy en día está como bastante utilizado, pero muchas veces no entendemos bien a qué se refiere porque nos hemos percatado que a veces cuando mencionamos salud mental creemos que de inmediato estamos hablando de un estado negativo. En el fondo que al hablar de salud mental es hablar de algún trastorno o de alguna patología mental, propiamente tal. Pero en realidad cuando hablamos de salud mental es justamente el estado de salud mental, es decir, el bienestar o el equilibrio entre todo lo que somos, entre lo emocional, entre lo psicológico, entre lo social y cómo sostenemos este equilibrio en el fondo para enfrentar la vida diaria. Ese es el estado de salud mental. Súper, ahí sumaría quizás también que, o reforzaría más bien en el hecho de que no nos involucra solo a nosotras, ¿no? Que tiene también que ver, como decía Pri acá, las relaciones vinculares, cómo nos llevamos con nuestra familia, la capacidad que tenemos de vincularnos íntimamente o no, la capacidad de generar, crear cosas también, y la administración de estrés también, que es muy relevante en la salud mental. Muy Eh, relevante. Sí, en cuanto al estrés también, que es parte de esto de la salud mental, también sería importante definirlo para encuadrar esto que vamos a hablar precisamente del estrés, en los estereotipos femeninos y todo eso. Lo vamos a encuadrar como un estado no negativo tampoco, lo vamos a encuadrar como una reacción natural del organismo y el problema está cuando se sostiene en el tiempo. Entonces a lo mejor, Pri, podríamos sumar una definición de estrés también, ¿no? Como más desde lo físico quizás.
Claro, que es lo que hoy en día vemos, porque en realidad el estrés es una respuesta biológica, es de nuestro sistema, ¿cierto? Nuevamente, hablando de, se supone que tenemos hoy en día mucho acceso a la información, pero en realidad no es siempre así, y ahí aparece mi parte un poco más docente, porque generalmente cuando uno habla de estrés, ¿cierto? Lo relacionamos al tiro con el aspecto negativo, al igual que cuando hablamos como de la salud mental, pero en realidad el estrés es una respuesta biológica de nuestro sistema nervioso, sistema simpático, que es la respuesta de lucha o de huida frente a un estímulo, ¿cierto? Y esa respuesta de lucha o huida muchas veces puede salvarnos de muchas situaciones que se pueden agravar, por lo tanto desde ahí diríamos que es un estrés positivo, ¿cierto? Cuando pasa el problema, que es como muy de la vida moderna que llevamos hoy en día las mujeres y en realidad todas las personas que nos ha tocado transitar esta era, es cuando esta condición de estar siempre en lucha o en huida se perpetúa en el tiempo y lo transformamos en un estado de vida permanente. Entonces ahí ya escapamos del ámbito mental solamente de me siento estresada porque me siento cansada y ya vamos al ámbito físico porque al ser una respuesta del sistema nervioso es el sistema endocrino finalmente. Entonces acá yo la verdad es que como exalumna del diplomado para la salud mental, para mí fue muy importante este módulo, el marco teórico con el que abordamos el estrés, porque me llevó a comprender muchas patologías que hoy en día uno enfrenta en la vida moderna y que tienen relación con los sistemas endocrinos y que si bien ya son patologías del sistema físico propiamente tal, tienen muchas veces su razón en esta vida acelerada, en un sistema que está constantemente tratando de huir o de luchar o desde el miedo a que algo puede ocurrir. Entonces finalmente ya escapamos del ámbito mental y el estrés se pasa a una respuesta generalizada de todos los sistemas de mi cuerpo. Afecta mi sistema digestivo, mi sistema excretor, qué decirlo en las mujeres, súper relacionado intestino y cerebro, y todo lo que es endocrino, problemas a la tiroides, las famosas resistencias a la insulina. Había un paper muy bueno, me recuerdo, en el diplomado, que fue como uno de los que más me abrió la mirada hacia esto y hacia comprender finalmente cómo vive el humano en el hoy, gracias a estar constantemente en lucha o en huida. Mm. Claro, y eso, bueno, la reacción del estrés es súper natural, es súper saludable incluso, podemos sentir estrés. Nosotras aquí antes de hacer este live, ¿no? Hay un estrés así como, ay, qué nervio y todo, pero es un estrés que le podemos poner positivo, motivador, qué sé yo, ¿no? Y el problema está cuando eso se sostiene y claro, como bien dice Pri, lleva a perjuicios físicos, sistema inmune, sistema endocrino, sistema digestivo y todo se ve afectado cuando hay, por ejemplo, estrés crónico, que es este estrés sostenido en el tiempo, y de ahí derivan como ciertas manifestaciones o se causa también por ciertas cosas más chiquitas, ¿no? Como el estrés cotidiano, que se puede dividir en muchas formas, en muchos factores. Por ejemplo, el estrés laboral es uno, el estrés de, no sé, las exigencias académicas, por ejemplo. Hay muchos factores de estrés en el fondo. Y las mujeres hay uno que tenemos muy particular en estos momentos, en estas culturas, en estos tiempos, que es la carga mental. ¿Qué es la carga mental, Pri? Wow, la carga mental que todas atravesamos, querámoslo o no, porque como decías tú, Nico, es parte de esta vida moderna. En el fondo es el esfuerzo, ya sea propiamente mental en tareas cognitivas, pero también emocional, de ir procesando como una información, tomar decisiones, gestionar las responsabilidades, y ahí podemos hablar en el rol femenino la multiplicidad de responsabilidades que tenemos en ámbito laboral, familiar, personal. En el fondo es ese peso invisible que vamos sosteniendo por responder a la diversidad de tareas y de roles que vamos cumpliendo durante la vida, durante el día, y que finalmente al juntar esa carga invisible muchas veces como mujeres decimos me siento súper cansada, en realidad no sé por qué, porque logro ser súper resolutiva, me va bien, no sé, tengo un trabajo estable, logro mantener más o menos las cosas bien en la casa, pero el mantener ese ritmo de las cosas bien es ese peso invisible, esa carga mental que día a día estás gestionando, ok, en tu mente está el horario, lo que vienes a hacer,
lo que dejaste de hacer, lo que estás haciendo en el momento y lo que vas a hacer 3, 4, 5 horas más tarde. Incluso estás planificando en el mismo momento lo que vas a hacer saliendo del trabajo, lo que vas a hacer mañana, lo que debes cocinar, lo que debes comer, lo que debes hacer en el trabajo, los pendientes, lavar la ropa, toda esa multiplicidad de una mujer que hoy en día divide su carga entre lo profesional, lo personal, lo doméstico y que va siendo finalmente factores que conducen a ese estrés también que puede llegar a ser crónico porque uno está como arriba de la máquina permanentemente así en modo trotando, ni siquiera una caminata placentera, sino ahí con mucho esfuerzo. Claro, y en general la carga mental se da en varios roles, no solo en ese, pero es muy común que se dé en las vinculaciones de parejas heterosexuales, normadas, ¿no? Como a la antigua, podríamos decirlo así, cuando una mujer en el fondo está a cargo, ¿no? Está a cargo, por ejemplo, de las visitas del doctor de los hijos, qué vamos a comer mañana, hay que ir al supermercado y comprar tales y tales cosas, y en donde una familia en el fondo, donde hay dos adultos, se vuelve donde una mujer se hace cargo de un gran grupo de personas y de lo que tienen que comer, higiene personal, tareas, etcétera, ¿no? Entonces eso genera un agotamiento muy profundo que se ve como obvio hoy en día también en el rol de ser mujer, ¿no? Las mujeres están hechas para eso, en el fondo es como desde la educación se pone ese rol a las mujeres, no digo que en todas las culturas ni en todas las generaciones, sino que es algo bastante común nada más, y que se ha estudiado bastante en las relaciones heteronormadas, y que tiene que ver con esta sensación de estar a cargo, que no es una sensación subjetiva, sino que en realidad la familia le pone ese rol, ¿no? Tu mamá estás a cargo de decirme cuando tengo prueba, cuando tengo que estudiar, ponerme límites, decirle a mi papá que me tiene que llevar al doctor, por ejemplo, y eso también Y pedir la hora al traslada. doctor. ¿Cómo? Y llevarlo, claro. Y, no, y pedir la hora al doctor además con la anticipación. Claro, claro. Entonces, todas esas pequeñas planificaciones, organizaciones, administración de un hogar, por ejemplo, van generando mucho estrés que también se puede ver como una tolerancia, entre comillas, por la educación en general que se les da como a los diferentes roles. Sin embargo, también nos pasa la cuenta y dependiendo del nivel de carga también, ¿no? Porque la carga mental, no sé, de tener 3 hijos y un esposo a la antigua, por ejemplo, va a ser muy distinto a tener un compañero que te sigue, ¿no? Como que ya nos dividimos realmente las tareas y qué sé yo, va a ser muy distinta. Sin embargo, esta carga mental también se extrapola a otros roles, ¿no? Como nosotras mismas, como el ser, por ejemplo, instructoras de yoga, también tiene una carga mental allí, ¿no? ¿Quisieras dar algunos otros ejemplos, Importante. Pri, de la carga mental? Sí, primero, antes de entrar también como en el rol propiamente tal como de instructora de yoga, hablando como desde mujer, yo creo que hoy en día la carga mental es el producto al que estamos más expuestas en esta era de la comunicación y de los medios sociales, porque además de toda esta carga que tú describiste tan gráficamente y que es real, luego está la carga autoimpuesta como por todo lo que debemos de cumplir, ¿ya? O sea, porque además de pedir todo eso, está la carga autoimpuesta de que debes hacerlo bien y está como este constante manejo entre la carga y la culpa de no hacerlo bien y de que además debes ser exitosa en todo lo que haces y buena para lo que eres, una buena profesional, una buena mamá que gestiona. Entonces, si ya el gestionar, organizar, dar horario a esta multiplicidad de labores, que son una carga en tu mente, aunque uno lleve un planner y trate de hacerlo en el fondo lo más organizado posible, finalmente es una carga igual, le sumamos esa autoexigencia que es muy femenina también, de además tener que hacerlo bien y cumplir, y además de todo eso, de estar haciendo todo eso, ser una mujer atractiva, femenina, ¿cierto? Entonces, ahí se exacerba mucho más en el fondo a lo que estamos expuestas en el hoy. Y desde ahí, también como instructoras de yoga no estamos ajenas a eso. Me da mucha risa así como cuando uno ve memes así como de lo que se cree que podría ser una instructora de yoga siempre en modo zen versus como la realidad o así como las ganas que tengo porque en el fondo cuando uno es instructora de yoga, siendo yo docente y que doy clases, yo siempre digo, uno trabaja con humanos, uno está entregando un servicio a personas como tú, como uno.
Y cuando uno entrega un servicio, es decir, cuando sin mirar en menos ningún tipo de profesión, todo lo contrario, pero cuando no estás frente a una máquina o un computador, sino cuando estás con personas y vas a compartir una clase con esas personas, también hay una responsabilidad que si uno no la sabe gestionar bien, también se transforma en una carga mental. Hay que hacer una planificación de la clase, tienes que conocer a las personas que van a ir, porque por supuesto tu práctica tiene que ser una práctica apta para las personas que vas a convocar, ¿cierto? Una práctica segura para las personas que van a estar ahí y eso requiere preparación. Y también una estar disponible, porque es un servicio humano. Si bien una clase de yoga puede durar una hora y media en promedio, porque algunas pueden ser más largas o más cortitas dependiendo del espacio, requiere que en ese tiempo tú estés plenamente para las personas que ahí están compartiendo contigo y que previo a ello estés plenamente planificándolo. Entonces se genera también ahí una carga importante y haciéndole también una alusión a lo que fue para mí cursar el diplomado, para mí fue muy gratificante y transformador para mi práctica personal y para la práctica que ofrezco a mi grupo permanente, que hubiera como un módulo dedicado a eso también. No sé, no lo había visto en otras formaciones, como en trabajarlo, porque es diferente la carga mental en otras profesiones o en otros servicios a lo que nosotras realizamos. Entonces, el poder en el fondo sentir como un abrazo de contención y decir, oye, esto puede pasar y está bien que te pase, pero te vamos a dar un kit de herramientas súper concretas para que tú puedas gestionar y puedas alivianar esa carga. Poner límites, ¿cierto? ¿Qué es lo que una puede ofrecer, qué es lo que una no puede ofrecer y hasta dónde podemos llegar? Ordenar nuestras planificaciones en base a los objetivos que realmente queremos trabajar, porque cuando hablamos de yoga, cuando hablamos de yoga terapéutico también, hay un yoga terapéutico que puede ser muy físico, muy orientado a patologías físicas, y de ahí llegar al yoga terapéutico con enfoque en la salud mental también es otro submundo, entonces poder organizar todo lo que uno quiere entregar hacia los otros fue también para mí como mujer un alivio en la carga que uno se va generando y en la autoexigencia de querer hacerlo siempre súper bien también. Claro, y sobre todo porque hay como un mito, ¿no? Como las profes de yoga siempre están súper relajadas y qué sé yo, ¿no? Pero claro, también se puede generar estrés laboral, incluso si nos exigimos, y no sé, las personas pueden contarnos, por ejemplo, qué les pasa y nosotras ir cargando con eso, y que se desatan cosas en clases, y voy pensando después, mi estudiante, qué voy a hacer para la próxima vez, cómo la ayudo, o estoy todo el tiempo atenta al teléfono por si alguien me necesita, ¿no? Y ese tipo de cosas como que se empiezan como a mezclar la vida personal con lo laboral y se genera ahí también una carga extra mental a la profesión y a la labor que hacemos con tanto amor y todo, pero tiene como un encuadre también necesario, porque si no nos atraviesa la vida personal de formas que pueden ser súper perjudiciales para nuestra salud mental también. Por supuesto, sí. Claro, y dentro de eso está también como el estrés laboral, la carga mental del ser docente, ¿no? Y aquí ya empiezan a entrar también como cosas más específicas en el ser mujer que tienen que ver con los estereotipos. Como lo que tú Wow. decías ahí, Pri, como claro, hay que tener un cuerpo flexible y ser bella, atractiva, no sé, como que la profe de yoga también tiene un estereotipo muy, muy caricaturizado, ¿no? Que tiene que ver con varias cosas, entre esas incluso como cosas físicas, sí, pero también cosas emocionales como lo que tú decías, ¿no? Como estar siempre tranquila, quieta, o incluso como se hace referencia al no poner límites, a dejar pasar todo, ¿no? Como aceptar todo y eh, sin discusiones, siempre decir que sí, etcétera, ¿no? Pero creo que lo de lo físico es súper tangible y visible, tanto en las redes sociales como en las exigencias que se nos hacen, incluso ya siendo mujeres, se nos hace esa exigencia siendo docentes de yoga, como que es muy, muy específico, ¿no? Como que hay personas que incluso hablan de confiar en la docente por su flexibilidad, confiar en la docente por su tamaño corporal o qué sé yo, ¿no? ¿Cómo ves tú esto hoy en día, Pri? Mira, lo de los estereotipos es un gran tema para mí porque puedo hablarlo en primera persona. Yo soy una mujer de contextura grande, por decirlo así, y me ha tocado enfrentar muchas veces como prejuicios, así como
desde que me digan así como, no, yo soy instructora de yoga. Oh, instructora de yoga, porque no cumplo como este estereotipo que hemos creado en nuestra mente de lo que debiera ser alguien que es una instructora de yoga. Y que no está mal tampoco, si en el fondo lo que uno quiere prevalecer acá, más que el físico perfecto o que cumpla con los cánones de belleza que hemos establecido para las mujeres, que debe ser flaca, con un rostro muy jovial, con una piel muy lozana, muy brillante siempre, es más que ser delgado o ser más gordo o más ancho o más como queramos llamarle, en el fondo lo que queremos relevar y visibilizar es que lo que debiera importarnos es como lo saludable que uno pudiera estar. Porque muchas veces, como tú mencionas, por cumplir con estos cánones, se sabe, se sabe en lo público y también en lo privado. Muchas instructoras de yoga también se llevan a un súper estrés personal por cumplir con esto, por seguir dietas súper extremistas, por lograr cómo cumplir con ese canon para ser una buena instructora de yoga y cumplir con todo lo que hoy en día las redes nos demandan, que es generalmente hacer la publicidad grabándote a ti misma, súper perfecta, haciendo alguna rutina. Entonces, a mí me pasó muchas veces, me pasa menos ahora, creo que hay un poco más de apertura, pero cuando empecé me pasaba muchas veces así como, ah, tú haces yoga, porque parecía que mi cuerpo más ancho, más grande, no era como apto para. Y finalmente lo que nosotros apelamos, entendiendo que el yoga es un camino de transformación, el yoga en general, es justamente a transformar y sacar todas esas ideas que son todo lo contrario que el yoga promueve, que es el respeto y la no violencia, ¿cierto?, hacia cualquier diversidad en el fondo. Y eso también incluye lo físico y lo corporal. Y imagínate para una mujer que ya está estresada, ¿cierto? Que ya está así como con su carga mental casi a tope y le recomiendan, oye, anda yoga, te va a ir a hacer, te va a hacer súper bien y llega a un espacio de yoga lleno de estereotipos donde ella ya está estresada de toda su vida y además ahí tiene que ser perfecta. Hay muchas mujeres que tú preguntas y que dicen, yo no practico yoga porque no tengo el cuerpo para hacerlo. Y eso para mí es la creencia más falsa que puede existir y es una creencia social que en Occidente hemos construido en base a lo que hemos observado y creemos que es el yoga, a las imágenes de cuerpos perfectos, practicando, de mujeres con ropa muy ajustada, que eso también erotiza un poco la práctica, la vuelve más comercial, ¿cierto? Y más física. Imagínate una mujer que ya está estresada, que a lo mejor tiene problemas alimenticios y llega buscando un espacio y además está este estereotipo donde mira y dice, chuta, no puedo encajar acá. Empezamos con esta creencia de no, que el yoga no es para mí porque no tengo el cuerpo. Yo apelo siempre en mis espacios femeninos de que todos los cuerpos pueden practicar yoga. Todos los cuerpos pueden practicar yoga porque el yoga va más allá del asana, es una práctica mucho más compleja y mucho más profunda. Pero ese estereotipo es profundo y yo creo que en el yoga propiamente tal o lo que se comercializa y se publica por yoga está súper profundo y súper arraigado y creo que como mujeres es algo que tenemos que ir rompiendo. Ujú. Claro, y no solo en el yoga, quizá, o sea, en el yoga se nota muchísimo la violencia de la gordofobia, por ejemplo, ¿no? Y la violencia estética, como llama Esther Pineda. Sin embargo, también sale del aula, ¿no? Está como en todas partes, como que eh, la- se asocia en nuestra cultura un cuerpo delgado con la salud. De pronto se dice, está fomentando la gordura al decir que todos los cuerpos son legítimos, que la enfermedad existe en todas las tallas, ¿no? Sin embargo, creo que es algo que tenemos súper integrado como sociedad, sobre todo los discursos gordofóbicos y la belleza como un valor alcanzable a costa de cualquier cosa, a costa de trastornos de conducta alimentaria, a costas de violencias increíbles contra nuestro cuerpo y nuestra salud mental en general. Entonces, claro, y en el yoga se nota mucho más porque hay un arquetipo muy, muy marcado de la docente de yoga como un cuerpo ágil, entre comillas, y también sinónimo. Ágil no es gordo, un cuerpo gordo no es ágil. Cuando hay unos cuerpos gordos que son pero mucho más ágiles que cualquier otra persona. Entonces, de pronto hay una asociación que hemos hecho y de la cual tenemos que hacernos cargo todas en general, ¿no? Eh, como docentes, ¿no? De no reproducir esos discursos de pronto, porque a veces una también que está en proceso de desarrollo puede seguir como replicando discursos de odio finalmente, como decir el cuerpo gordo está enfermo o está mal, o sugerir cosas, ¿no? Como decir
de forma sugerente que hay que bajar de peso. Yo he visto muchas egresadas de la escuela, por ejemplo, que han vivido gordofobia en sus clases de yoga, donde la profesora les hacía bullying directamente. Entonces, imagínate el nivel de violencia que puede existir, porque si tu cuerpo no encaja para la práctica de yoga, entonces no perteneces aquí, ¿no? Bueno, y por eso también la importancia de generar estos espacios seguros que estamos un poco tratando de construir entre todos. Aquí vemos una comunidad bien grande que nos esforzamos por ello, y el espacio seguro es clave para la salud mental. ¿Cómo puede alguien atravesar salud mental si por muy delgadita que esté, está atravesando un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo, sintiéndose exigida de que lo delgada que está no es suficiente, o aunque sea un cuerpo grande, que su cuerpo, no sé, está saludable, o aunque esté enfermo, ¿no? Como hablábamos hace algún momento. Más allá de que esté sano o enfermo, ¿por qué las personas sienten el derecho de opinar sobre la salud de otro y decirle tú tienes que bajar de peso por salud? Lo encuentro como no sé, como una de esas ramas descabelladas que tenemos como sociedad, que me parece insólito por decirlo menos, ¿no? Es un espacio demasiado personal que hemos normalizado transgredir, y lo vemos en lo cotidiano. He escuchado mujeres, a mí también me ha pasado, desde cuando te vas a comprar ropa, cuando vas al doctor, no sé, te vas a comprar ropa y la vendedora te dice, uy, chuta, pero ese modelo es pequeño, no hay talla grande. Señora, así no le estoy preguntando, quizás es un regalo, quizás es para mi mamá, pero como transgredir eso y opinar, que es lo que mucho hoy en día se habla mucho de opinar en el fondo del cuerpo, es lo que debiéramos proteger, porque cuando hablamos de salud mental, todos conocemos en nuestro entorno cercano alguna mujer, o dándolo más allá de mujeres, incluso alguna persona que por un comentario le hemos destruido su base, su autoestima, y ha terminado con un trastorno profundo, sobre todo en épocas tempranas, donde hoy en día las chicas se van desarrollando en base a estos estereotipos, con poco apoyo, porque vivimos en un mundo donde los papás, ambos cuidadores, o madre, padre o abuela, todo el mundo tiene que estar trabajando. Entonces los adolescentes se van formando solos en base a lo que ven en redes, y es tan importante lo que decimos, tan importante lo que decimos, porque incluso como tú mencionabas, quizás un cuerpo más ancho pueda estar enfermo, pero eso no quita que tenga habilidades, que tenga, incluso a lo mejor no tiene habilidades, pero ¿y quién dijo que a través del yoga no puede trabajar esa flexibilidad que nunca ha logrado? De hecho, de eso se trata, de volver a encontrarte con tu cuerpo, de amarlo, de respetarlo, pero no como una exigencia de que tienes que estar. Yo igual he conocido también talleres o cursos de yoga donde después las propias instructoras se someten a dietas, a cambios, no más que por lo saludable, se someten a eso por tratar de cumplir nuevamente con este canon y parecer la profesora de yoga que tengo que ser. Entonces, yo siento que esta comunidad, eh, fue para mí maravilloso conocer a todas las chicas que cursaron mi generación del diplomado, que fue la de comienzos de este año 2025. Pero todas las generaciones tienen esta visión en común de lo importante que es ir gestionando y creando de una vez por todas estos espacios seguros, que pase del discurso de que no debo opinar del cuerpo ajeno, de que es malo, de que es perjudicial, sino que lo ejecutemos propiamente tal, y que nosotras como instructoras o como mujeres en cualquier ámbito que nos desarrollemos laboralmente, vayamos gestionando estos espacios seguros, Uh -huh. donde realmente las personas no son miradas por este estereotipo y clasificadas, sino que vemos más allá, qué es lo que debemos hacer finalmente. Claro, y también asumirnos que somos humanas y estamos en constante construcción, que vamos a tener que seguir informándonos, y que puede que tengamos, no sé, rasgos gordofóbicos porque nos criamos en una cultura gordofóbica. Sin embargo, es también un laburo de nosotras como instructoras ir deconstruyendo, leyendo, estudiando, informándose, escuchando sobre todo, para no repetir las violencias que son tremendas. En el mundo del yoga, una de las violencias más grandes que yo veo a simple vista es la gordofobia, por ejemplo. Y genera violencia a nivel emocional, y no aporta a la salud mental, pero en ningún caso. Entonces, tremendo lo que podemos, nosotras como en nuestro rol de poder, entre comillas, de ser docentes, con un comentario podemos dejar secuelas irreversibles. Entonces tenemos que ser muy responsables también al respecto, y por ello también la importancia de los espacios seguros, entendiendo que estamos en nosotras mismas en construcción también, y que hay que deconstruir ciertas cosas y demás, ¿no? El espacio seguro, Pri, ¿cómo lo podrías definir?
¿Cómo podrías definir un espacio seguro? ¿Qué significa? Wow, qué importante es eso. Me pasó tantas veces lo contrario, llegar a una práctica donde me miraran feo, donde no adecuaran la práctica para mí, donde terminara yéndome así llorando a mi casa súper frustrada, porque no, es que por tu peso no puedes, no puedes hacer esto. Eh, que para mí hoy en día es como tan importante, tan importante, tan importante, yo diría que es como uno de los pilares fundamentales crear este lugar, le mencionamos espacio porque escapa a la sala de yoga. No es solo el espacio físico, ¿ya? Donde puedas ser tú en el fondo, donde, hablando propiamente tal desde el yoga, primero donde hay una práctica que te garantiza que no vas a estar expuesta a ningún riesgo. Ya cuando hablamos en el enfoque de salud mental propiamente tal, resulta primordial para generar un espacio seguro conocer a quien va a realizar la práctica contigo. Desde ahí aplicar antes de que la persona vaya para crear un espacio seguro, tengo que conocer para planificar a quienes van a estar conmigo y desde ahí hacer una práctica desde lo físico ya, desde lo físico y desde el inicio, la meditación y todo lo que mi práctica conlleve, un lugar donde yo no vaya a exponer a la persona que va a practicar, ¿cierto?, a algún desequilibrio, a que se sienta atacada, agredida o que estoy abriendo una herida que no se desea abrir en ese momento, ya propiamente así desde la planificación. Y luego un espacio abierto donde no se imponga, ya muchas veces hemos visto por muchos años y todavía se hace, parece irreal, pero todavía se hace prácticas donde la ejecución, por ejemplo, de la postura o de la asana debe ser de tal forma. No estamos hablando de una formación de instructores donde, ok, quizás podría validarlo porque vas a ser un instructor. Estoy hablando de una práctica donde vas tú, te inscribes en un centro 2 veces a la semana porque buscas un espacio de liberación. Y aún se hace que la ejecución debe ser tan perfecta que te llevan a salir un poco, a intervenir en tu espacio personal, a ajustar, respetando y valorando mucho el ajuste cuando es informado y cuando se pide permiso para hacerlo. Pero cuando hablamos de espacios seguros desde la salud mental, es más importante que la persona esté ahí, que esté presente. Entonces, de ahí es muy importante también definir qué tipo de práctica voy a realizar, porque si quiero hablar de salud mental, lo físico no va a tener la mayor relevancia. Puedo hacer muchos ajustes para que la persona se sienta realmente cómoda, más que para ejecute perfecto, ¿cierto? La asana que yo le estoy dictando. Si mi enfoque es otro, quiero realmente trabajar alineación, quiero trabajar ajuste postural, puedo hacerlo y es maravilloso el ajuste cuando es respetado y enunciado y se hace con permiso. Pero eso también implica un espacio seguro, no intervenir donde yo no he informado que voy a intervenir y donde todas y todos, en mi caso todas, porque mis espacios siempre son femeninos, sientan que pertenecen, que no hay un juicio, que no hay un juicio ahí, que no hay un juicio, que no hay una obligación, que no hay una imposición, sino que ¿qué buscan? Buscan un espacio de conexión, un espacio de estar ahí, un espacio de presencia, de mover dentro de lo que puedo esta carga mental que llevo y que me está afectando mi cuello y que me tiene contracturada. Entonces, desde ahí para mí el espacio seguro es un lugar donde realmente seas respetada, valorada, no inducida a cosas que no realmente te nacen y eso parte desde el conocimiento que uno pueda tener, previo. Claro, previo. Cuando hablamos de estrés también, de pronto, a veces lo digo de una forma súper como coloquial, que es pensar en un espacio en donde la persona no sienta que tiene que defenderse. Como el estrés genera eso de que me tengo que defender, a ver, tengo que estar alerta. Estar en un espacio en donde yo realmente pueda bajar la guardia involucra un montón de cositas sutiles que nosotras podemos construir como instructoras y que a veces hay que señalarlo explícitamente, ¿no? Como aquí en esta clase hacemos un encuadre, ¿no? No es necesario llegar a la postura perfecta, si necesitas adecuar algo, adecúalo, si te sientes mal, avísame, no sé, como tipos de indicaciones explícitas que podemos señalar para no imponer. Quizás tal vez por ahí podría ser una palabra como un concepto clave que es no imponer, no exigir, no someter, ¿no? Que de pronto, si bien hay prácticas, no sé, cada quien puede ir a la práctica que necesite y que le haga más sentido, ¿no? Sin embargo, claro, cuando hablamos de salud mental, como bien dice Pri, es súper complejo el tema, que de pronto el lenguaje genera mucho más impacto de lo que generan otras instancias, quizás.
Mira, no sé si estás leyendo los comentarios, Pri, que hay un comentario de una Sí, colega, aquí, de una Andrea. sí, habló de los estereotipos. Qué importante tema me toca personalmente. Es tan cierto la necesidad de desmarcarse de esos estereotipos. Sí, Andreíta, del norte. Sí, es que yo creo que a todas nos toca. Yo creo que ser mujer es imposible que no nos toque porque es como dentro de lo que estamos sometidos. En realidad, como volviendo al tema de atrás y referente a lo que tú estabas diciendo de estos espacios seguros, claro, pues si estamos hablando de salud mental, mi espacio seguro tiene que desactivar la lucha o huida, el sentir que estoy siendo constantemente atacada, que debo cumplir con algo, ¿cierto? Que me están exigiendo algo. Y es tan importante lo que dices tú como ahí, porque a veces uno dice, ¿podré decirlo? ¿Estará correcto ajustarlo? A lo mejor ya no es yoga lo que estoy haciendo, que pueden ser dudas que una instructora también le nazcan. Chuta, pero es que a lo mejor si abro tanto ya no va a ser yoga, ya no voy a estar así como cumpliendo. También lo es. Decirle a alguien, ¿sabes qué? La postura de meditación la puedes ajustar porque es totalmente comprensible que quizás estar así te va a acrecentar tu dolor por la carga que llevas y el estrés crónico, te va a acrecentar tu dolor de espalda o porque te genera ansiedad de estar tanto tiempo. Anda ajustando tu práctica. Si necesitas realizar un micro movimiento de ajuste para volver a la presencia, puedes realizarlo y no va a pasar nada. En el fondo sacar como esa práctica que es así y que todo está muy perfecto y no puedo moverme y tengo que respirar y estoy mirando al lado y digo, oh, no, no, no puedo, ¿qué hago aquí? Mi mente, pum, 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 lucha, huida, quiero salir de aquí, lo pasé pésimo, me fui a mi casa súper entrecontracturada porque me sobreexigí y además con una carga mental súper importante. Entonces, qué importante es ese ajuste, esa palabra amorosa, esa palabra que puede, como decías tú, tener un impacto tan profundo en la persona que está buscando ese espacio que va incluso predecir si esa persona va a volver a ir a la práctica o finalmente va a dejar de ir, porque donde buscó esa seguridad tampoco la encontró y estamos sumando otra decepción, otro factor de carga, de estrés y de que esa persona siga sintiendo que no encaja finalmente, que no hay lugares donde pueda acceder. Mm. Claro, y la vinculación para la salud mental es súper importante, tener vínculos seguros, trabajar en que esta relación docente-estudiante, cada quien la va gestionando como le parezca mejor, según lo que vaya aprendiendo, según la escuela a la que venga. Sin embargo, como mínimo el respeto y el amor allí y la contención dentro de la práctica es como mínimo para que una persona, por ejemplo, pueda realmente reducir su estrés, porque si está ahí a ver, la profe me va a juzgar esta vez, me va a decir que lo hice bien, como generando esa tensión constante, por ejemplo, en un asana o por ejemplo en la imagen, como lo hablábamos antes, va a ser súper complejo que esa persona realmente reduzca su estrés o su ansiedad, ¿no? Puede ser que una clase de yoga, por eso a veces decimos que es súper controversial igual, pero el yoga en sí mismo no necesariamente reduce la ansiedad. Las técnicas son súper efectivas, son una tecnología milenaria maravillosa y magnífica. Sin embargo, si están en un contexto competitivo, va a generar más ansiedad. En un contexto exigente donde yo le digo es que lo tienes que hacer sí así, así, cerrar los ojos así y tienes que hacerlo así porque si no eres mala practicante y todas esas exigencias que van más allá de la técnica en sí misma y que se van perdiendo de la tradición en el fondo, que son como cosas, decisiones que tomamos cada persona que dirige, pueden generar mucha más ansiedad y estrés. Entonces, más allá de la técnica, también hay que considerar el espacio como algo muy importante, el espacio de práctica. No es que esté la técnica aislada, y hay vinculaciones de seres humanos que de pronto se nos olvida. Y a nosotras como instructoras tenemos que ser súper responsables en el lenguaje que usamos y también por ello pedir retroalimentación, ¿no? Que podemos estar diciendo algo ofensivo y bueno, y tenemos que estar abiertas a transformarnos y a crecer y a ver cómo también bajar los niveles de violencia si es que se está ejerciendo, porque de pronto podemos también ejercer violencia sin saberlo, sin querer, por ignorancia, ¿no? Nadie se libra de eso también. Pero construir un espacio seguro también requiere como de valentía de la instructora, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo generamos esto? Generemos autonomía acá, esta persona sabe más que yo en su propio proceso, entonces como también es un trabajo interno, siento yo, Pri, no sé cómo lo ves tú, generar espacios seguros genera también un encontrarte contigo misma, decir, a ver, ¿hasta dónde está? ¿Hasta dónde estoy ejerciendo control yo aquí o hasta dónde quiero como intervenir en el otro, ¿no? No sé. Sí, sí, creo que el espacio seguro
en el fondo lo construimos, no lo construye solamente la instructora, sino que también es en base a esa apertura de observar, de estar presente y de ver quiénes están ahí finalmente, y de atreverse a transformarse, porque a veces cuando te riges mucho, igual me gustaría aclarar que lo otro no es que estemos satanizando, solo que estamos hablando de una práctica de yoga terapia con enfoque en salud mental. Incluso también puede haber una persona que está súper estresada y que la libera un montón ir a una clase de vinyasa súper exigente y súper así como autoexigida, valga la redundancia, desde lo físico. Y está súper bien. Y no lo estamos como en el fondo diciendo que ese es el camino incorrecto y este es el camino correcto, porque todos somos seres humanos diferentes y puede que a mí eso me libere mucho de mi sensación de estrés. Ir y sobreexigirme, y después me va a venir una sensación de bajar. Y está perfecto. Pero lo que estamos hablando acá es un contexto propiamente tal de yoga terapia en salud mental para mujeres, donde ya esta carga del estereotipo, de lo físico, de todo lo que tengo que hacer, no lo quiero más. Entonces, a lo mejor soy cuidadora, soy trabajadora, soy madre, soy todo lo que debo ser, mi multiplicidad de roles, y solo quiero un espacio donde pueda soltar, donde necesite ya no estar más así como teniendo que tener el control y que haya alguien que amorosamente sea capaz de sostenerme, pero no sostenerme para quitarme en el fondo mi validez o lo que yo puedo ser, sino que te sostenga y guíe, tome tu manito y diga, por aquí y vamos a caminar seguras y tranquilas. Y eso, como dices tú, requiere que uno como instructora también se deconstruya un poco. Diga, ok, mi clase a lo mejor no es perfecta, pero es real y nos sentimos bien. Y cuando terminamos hay un suspirito, ¡ah, qué rico! Y para mí eso, de hecho, qué hormonal que estoy en mi gestación, hasta me emociona. Me emociona mucho cuando terminamos la clase y tanto las chiquillas como yo sentimos eso de estuve aquí, estuve 1 hora y media aquí, conecté, lo que hice, lo hice a plena conciencia, estuve compartiendo con mujeres que cada vez que nos mirábamos sale una sonrisa, te sientes segura. Para mí eso, cuando las practicantes se pueden reír, es como lo amo, porque te ríes porque te sientes súper segura, sabes que ya no me salió tanto, pero me estoy súper esforzando. Entonces cuando se genera todo eso, quiere decir que uno también se va transformando y ya deja de importarle ciertos cánones que al principio sí me importaban y lo reconozco y que fue parte como de mi camino de transformación y que incluso a mí me restringieron mucho tiempo de hacer clases abiertas y solo lo restringía como a talleres en los colegios donde me tocaba trabajar, por recibir como esta presión del estereotipo de mi cuerpo, de cómo yo iba a hacer mi clase de yoga. Entonces creo que es un camino personal, una decisión y que luego se construye en absoluta compañía con quien uno realiza su práctica. Gracias, bueno, primero Pri, gracias por tu sensibilidad y todo y por contarnos algo tan como vulnerable, no algo tan delicado, eh, y lo lamento mucho todas esas violencias que atravesaste, lo lamento muchísimo y bueno, y por algo estamos ahí en construcción unas con otras apoyándonos para que en realidad se detenga esa violencia que no es necesaria para nada y que queremos desarmar para poder realmente practicar en espacios seguros y desarrollarnos plenamente. Pri, quisiera ver desde tu rol de docente, ¿cómo ves esto de la educación de los estereotipos en las infancias? Lo veo, lo veo con preocupación, por decirlo así, porque como te mencionaba anteriormente, hoy en día es difícil la crianza en sociedades donde ambos cuidadores, padre, madre o el adulto que sea responsable tiene que muchas veces estar trabajando y las infancias van creciendo en base a lo que pueden observar y lo que tienen a mano y que ya aunque queramos negarlo, aunque no nos guste, nos duela, son las redes sociales, son los móviles, son las pantallas. Entonces, mientras no haya un trabajo profundo a nivel de edad, donde realmente vayamos deconstruyendo con respeto estos estereotipos, estos cánones que hay que perseguir, eh, incluso la conciencia, como la conciencia de lo que, el concepto de lo que es ser saludable,
sin irnos a un extremo o al otro, me preocupa porque veo que en el fondo seguimos perpetuando, lo veo en niños desde muy pequeñitos, niños, niñas, hasta ya jóvenes a puertas de salir del sistema escolar y también universitarias que se siguen como exponiendo a lo mismo que vivimos nosotras, como que sigue siendo parte del discurso, pero un discurso muy minoritario y que lamentablemente, por desco lo que mencionabas tú, que ay, es que la gordofobia lo que están promoviendo es la mala salud, la mala alimentación, no se trata de eso. Entonces, por tener ese concepto erróneo, si finalmente lo que la gordofobia es esa fobia de que el gordo está siempre enfermo y que no puede hacer nada y que además es feo o es fea y cómo limitamos y le vamos cerrando todas las posibilidades a esa persona por un aspecto físico. Entonces, en el fondo lo que queremos es que esa construcción profunda es la que cambie. Cosa de que los niños crezcan comprendiendo que son diferentes, que pueden tener diferentes corporalidades, pero que lo importante va más allá de eso. Pero hoy en día lo que yo observo como docente propiamente tal en contextos educativos es que sigue habiendo estereotipos, sigue habiendo como la persecución, los sobrenombres, el gordito, el patas largas, el cuatro ojos. En el fondo lo físico sigue siendo lo que va marcando. Sigue siendo lo que va marcando. Y después si a eso le sumamos otro tipo de diversidades, como diversidades sexuales, más en la adolescencia, es aún más profundo como lo que va ocurriendo ahí en la merma de los chicos que van creciendo sin un apoyo en ese sentido. Siento que como adultos tenemos aún, podemos hacerlo, pero tiene que ser como un compromiso real. O sea, yo no puedo hacer oh, no, sí, sí, hay que respetar todos los cuerpos. Uy, era tan linda esa niña, pero subió de peso. Después bajó, uy, que estás bonita, estás delgada. Esas micro palabras, esas cosas tan pequeñas que decimos pueden afectan y siguen creando en niños, en niñas, en jóvenes, en adolescentes, este pensamiento, esta creencia mental de que debo cumplir con esto para ser bonita, aceptada, exitosa. Entonces, creo, sinceramente, que necesitamos hacer más y acelerar lo que vamos a hacer, acelerarlo. Hay muchos programas y cosas a niveles como ya más institucionales donde se tratan estos temas, pero no lo bajamos a lo humano. Claro, Eso pasa mucho en nuestra sociedad. No lo bajamos a lo humano, a cortar ese comentario, a realmente ejecutar ese pensamiento. claro, requiere un trabajo interno, ¿no? O sea, yo lo veo entre las colegas incluso, pero a veces como que las mismas, o sea, tenemos que deconstruirnos unas en unas cosas, otras en otras, ¿no? Pero en las mismas colegas de pronto se ve esta gordofobia instaurada, ¿no? Como decir, si eres profe de yoga delgada, porque si no, no te creo, una cosa así, ¿no? Y en realidad con la imagen, el tamaño corporal, incluso los muy delgaditos también hay un juicio por allí, ¿no? Aunque la gordofobia es mucho más fuerte en nuestra cultura, que requiere en el fondo que las personas adultas hagamos un trabajo interno de deconstrucción y yo creo claro, que si bien ojalá pudiéramos educar en la diversidad corporal a nuestras infancias, de pronto es en el fondo como nosotras como personas adultas nos envalentonamos y deconstruimos discursos de odio, ¿no? Lo encuentro súper complejo, Pri, porque no sé, yo me he visto en mí misma luchando con eso, bueno, ahora no, pero cuando era más niña, ¿no? Eh, Sentirme exigida y todo eso es como que de pronto la gran labor es la deconstrucción de la mentalidad adulta finalmente, sobre todo para quien lo vive, porque no sé, es como eh, es ser delgada, por ejemplo, o ser bella, no sé, te hacen creer que con eso vas a ser amada, vas a ser aceptada, y por lo demás las estadísticas lo avalan, ¿no? Que las personas, no sé, con capital erótico, entre comillas, ¿no? Tienen más acceso a los trabajos, tienen más Eso te iba a éxito, decir. claro. Pueden acceder incluso a mejores puestos en grandes empresas. Eso, como dices tú, hay estudios que las estadísticas lo... Qué profundo es, porque sí, po, está tan dentro de nosotros, a mí también me pasa y a mí aún me sigue pasando, así como esa deconstrucción, esa carga, porque es una carga mental, incluso ahora que estoy gestando vida en mi ser, tú vas a los controles así como de tu embarazo y el peso es súper importante, que claro, se entiende que hay ahí otro riesgo que puede ser biológico y todo,
pero aún te siguen evaluando con la escala de la OMS, así con el IMC de obesidad, sobreobeso, superobeso, hiper superobeso, y de repente puedes estar en el índice del IMC en obesidad, pero todos tus exámenes están buenos, está todo bien. Entonces, generar esa carga mental ya por el tema del peso es profundo de construir en una sociedad donde todo va hacia eso. Todo va hacia eso, no sé, pues tú sigues viendo, por eso te digo que somos súper buenos para los discursos, pero ejecutamos poco. Sigues viendo como, no sé, si vas a comprar una ropa, los maniquí siguen siendo como los más delgados y con el cuerpo perfecto y las tallas perfectas, y hay una sección que se llama extra lindas. ¿Qué tiene de inclusivo eso? Ah, pues que tú eres grande, entonces extra lindas, entonces creemos que estamos incluyendo y rompiendo, pero estamos aumentando la brecha. Ah, es que tú eres de un cuerpo diferente, entonces tienes que ir a comprar ropa al sector de allá, como sector de allá. Entonces, de construir eso para una como adulta es profundo, cuando una creció desde niña con ese tipo de comentarios, así desde todos los ámbitos de la vida, es complejo, pues, y uno se encuentra igual así como observándose, no sé, hace calor, ah, chuta ya, pero a lo mejor no me voy a mostrar tanto. Me encanta que las generaciones ahora les importa un poco menos, en el sentido de que se muestran, pero cuando yo converso porque tengo la oportunidad de conversar siempre como docente con muchos adolescentes, no es que no les importa, ¿sabes? Es más la rebeldía de querer mostrarse igual y de querer decir, oye, hace calor y es mi derecho no sentir calor y no tener que taparme porque mi cuerpo no es una ofensa. Pero eso no quiere decir que no les afecte, porque están constantemente luchando y ya están con una carga de estrés por validarse en lo que son. Entonces es un camino súper complejo de transitar, porque si bien estas generaciones, como te digo, se están atreviendo, se atreven con una carga ya profunda. Como que en el fondo lo que están haciendo ya es estresante porque están luchando por validarse. Claro, y además también esto de la belleza va mutando en el tiempo, ¿no? Antes eran cuerpos delgados, después cuerpos grandes, después... Y ahora, claro, lo que hablábamos hace Que un vuelva momento, como Botero. lo de la piel, ¿no? Como la exigencia de parecer que andamos por la calle con filtro, con el filtro del celular, con el filtro del Instagram, como tener la piel como si realmente usáramos un filtro. También se ha vuelto una exigencia que yo lo veo en algunas peques por ahí muy, muy intensamente, que también a mí en lo personal me preocupa de cómo vamos a abordar eso como sociedad y como personas adultas también, que estamos un poco ayudando a criar, ¿no? Ayudando, apoyando, no sé, o de eso debiésemos hacer, ¿no? Como personas adultas, un poco dar apoyo, dirigir, apoyar, aconsejar, no sé, para la libertad y el desarrollo personal, no sé, es que evidentemente los sistemas no están hechos para eso, pero bueno, las que estamos acá sí, ¿no? Queremos que las personas se desarrollen, vivan vidas plenas, desarrollen su máximo potencial, y si están ocupando 5 horas al día en la piel, también para mí es súper preocupante. Como que cambia de foco la cosa, pero sigue siendo la misma sensación de ocupar mucho tiempo, invertir mucho tiempo en modificarte, porque no eres suficiente. Es como que las generaciones más pequeñas van a heredar otro tipo de estrés referente a la belleza. Sin embargo, es como que mutó el factor, no lo de base, ¿no? No la exigencia. Claro. Finalmente la exigencia sigue siendo en el plano físico y olvidamos otras aristas. Y sí, pues es preocupante para las generaciones futuras. Tú ves así niñas pequeñitas haciéndose el skincare, el famoso skincare con máscara pequeña, si estamos hablando 5 años. O sea, ya les estás como instaurando ese deber ser nuevamente, como dices tú, ya no estoy hablando si corporalidad, pero estoy hablando de un tipo de piel que debes de tener y que nuevamente es un canon, es un estereotipo el que debes alcanzar. Entonces finalmente volvemos a cortarle alas, en el fondo a exigir algo que es antinatural. Las personas somos diferentes y en el fondo lo que hay que apelar hoy en día, sobre todo hoy en día, post pandemia, post todo lo que vivimos y toda la crisis que estamos viviendo hoy en día de salud mental, siento que es ir más allá del cuerpo. El cuerpo nos empodera y nos hace estar aquí, y el movimiento me empodera, pero me va a empoderar en el sentido que yo sienta el respeto hacia mi cuerpo y que lo acepte con amor. Si yo estoy relacionada en mi cuerpo desde la autoexigencia de cumplir todos estos estándares que la sociedad me va en el fondo imponiendo,
No voy a llegar a esa relación de realmente empoderamiento de mi ser y de mi cuerpo como manifestación de la vida. Voy a estar siempre como en esa relación de tengo que cumplir. Entonces, creo que es un tema profundo y que da así para hablar mucho, porque sobre todo por redes sociales es mucho lo que están bombardeados. Entonces ya ahí podríamos hablar qué tanto exponemos a los niños a estos estereotipos, qué tanto están mirando, cómo controlamos eso, que validen, que valoren lo que son, que se sientan hermosos por ser seres humanos, vivos, vivas. Entonces el tema es profundo, pero como dices tú, llama a ser adultas responsables, adultas y adultos responsables en la crianza, independiente si son hijos tuyos o no, familiares. Uno debe construir este espacio seguro que hablábamos en el fondo en la sala de yoga, debe abrirlo. El mundo debe ser un espacio seguro para las infancias, para las mujeres, para los hombres, para todos los seres vivos del planeta, para todos los seres sintientes. El mundo debiera ser un espacio seguro. Ya, qué lindo, Bri. Me emociona escuchar eso. Sería hermoso. Pri, hablando de esto mismo, bueno, encuadrando que nosotros aquí hacemos yoga terapia, ¿no? Como en la práctica de las técnicas, tomando con mucho respeto las técnicas ancestrales para funciones terapéuticas y apelando a la salud mental. También es importante ver que el yoga, cierto, es una metodología milenaria que tiene muchos métodos, muchos caminos y muchas formas para encontrar su realización, que en el fondo, claro, lo podemos traducir como en el samadhi, ¿no? O la integración con el todo, qué sé yo. Y hay caminos más físicos, otros más devocionales, otros más mentales. Hay diferentes métodos de yoga que buscan el mismo objetivo y que hay algunos más antiguos que otros, ¿no? El Hatha Yoga es el más conocido en nuestro territorio porque es el que contiene la práctica de asanas finalmente, ¿no? Como tal, ¿no? Que, no sé, Goraksha es del siglo X después de Cristo, más o menos, entonces también podemos decir que el Hatha Yoga, si bien viene influido por las prácticas tántricas que son milenarias, es un método bastante nuevo, el cual yo en lo personal disfruto mucho de practicar y todo, pero hay otras metodologías en el fondo, que a eso quería ir acá, porque quiero aprovecharte, Pri, ya que tú eres practicante de un método poco conocido en Occidente y que me gustaría que nos cuentes de qué se trata, porque aprovechando que estás aquí me parece súper interesante hablar de ello y que tiene que ver también un poco con esto de que el cuerpo y las asanas no son el único camino que tiene el yoga. Existe, por ejemplo, el método que practicas tú que se llama Bhakti Yoga. Entonces, ¿quisieras contarnos de qué se trata y compartirnos un poco de aquello? Con mucho gusto, porque me encanta hablar de aquello, porque yo llegué al Bhakti Yoga justamente por todos los rechazos que viví en Hatha Yoga, hace muchos años atrás, no sé, 20 años atrás más o menos, cuando quise iniciar ciertas prácticas físicas y recibí como esta violencia frente a mi corporalidad, que terminaba yo en una frustración enorme, entonces dejaba las prácticas, pagué muchas mensualidades que nunca terminé por recibir esto. Entonces empezó a nacer en mí como, bueno, el yoga no puede ser solo esto, y desde ahí primero llegué al ñaña yoga, que es lo que conocemos como el yoga del conocimiento. Comencé a interiorizarme con textos védicos, no necesariamente los yoga sutras en ese momento, pero sí de ciertas ramas, ¿cierto?, del hinduismo, del vaishnavismo. Empecé a leer textos que tenían en el fondo, trataban el tema del yoga, pero como la bajada de los maestros, como el Bhagavad Gita, como hablar del karma, desde ahí. Y desde ahí, desde conocer, desde ese conocimiento también como buena profe, conocí la práctica del Bhakti Yoga, que se conoce como el yoga devocional. Cuando uno habla como del sistema óctuple, el Bhakti Yoga está como en un lugar súper relevante como el yoga devocional, pero yo no lo veo así porque en el fondo no quiero como ponerlo en un estado superior frente a otras prácticas también, ya solamente como por un concepto como de humildad y no poner como porque yo practico también el Bhakti Yoga, puedo ser mejor o peor que otras personas, ya, que se entienda como desde ahí. Ahora, sí lo encuentro importante porque la práctica del yoga devocional es el servicio. Ya en el fondo el yoga nos invita a hacer un servicio permanente que no tiene que ver con la religiosidad, sino con la espiritualidad.
y parte desde la base del conocimiento que somos almas espirituales en el fondo, transitando esta experiencia terrenal. Por supuesto que el cuerpo es nuestro vehículo, que nos ayuda a transitar toda esta experiencia, pero lo que da vida a esta experiencia finalmente es nuestra alma. Entonces, desde ahí, reconocernos como seres más espirituales. Se nos invita a esta práctica devocional, donde puede ser diferente. Ojo que aquí me gusta ampliarlo porque un católico, por ejemplo, una instructora de yoga que pueda ser católica y que tenga una creencia potente y que haga los ritos de su religiosidad y de su espiritualidad, también está haciendo el Bhakti Yoga porque también está poniéndose al servicio devocional, al servicio de otras personas. Esto no es como que tengas que ser de cierta rama u otra. Francisco de Asís fue un católico que practicaba mucho el Bhakti Yoga y la conciencia de Krishna, que es por donde yo practico el Bhakti, desde la conciencia de Krishna, desde el Vaishnavismo, pero todas las otras prácticas, el hinduismo, el budismo, incluso los católicos pueden practicar, si en el fondo es como relacionarnos con esto espiritual y desde ahí generar las prácticas devocionales. En mi caso, lo que nosotros hacemos es promover en el fondo la cultura védica a través del conocimiento de los textos védicos, principalmente del Bhagavad Gita, y desde ahí hacer encuentros de filosofía, conversar de la filosofía yógica, compartir alimento lacto-vegetariano, hacer ofrendas a las deidades, celebrar, digamos, el calendario de todas las festividades, los ayunos, los ekadasi, todos los festivales, las fiestas de los dioses. Este mes estamos en un mes súper bonito, igual bien espiritual, el mes de Damodar, pero en el fondo es eso, ir como ya, mi práctica de yoga física, muevo, respiro, todo, pero le voy a dar ahora, le di a mi cuerpo y ahora le voy a dar a mi esencia, que es mi alma espiritual, y practico el Bhakti Yogi, que es este camino devocional en el fondo de amar a lo supremo, que es como la base del yoga, y que como tú sabes, como mi buena profesora, que para mí también fue una reestructuración en mi práctica orientada hacia la salud mental. Porque uno quiere hacer un espacio seguro en yoga terapia para la salud mental, yo no puedo imponer en el fondo mi creencia o no puedo llevar a este pensamiento que es mucho más abstracto a mujeres que puedan estar y que tengan algún trastorno eh, o que simplemente quieran un espacio seguro donde no sean impuestos con nada. También hay muchas mujeres que creen que estas prácticas son satánicas, lo he conversado incluso con mis yoginis, no, es que una amiga me dijo que no iba porque los mantras que se cantan son invocaciones y cosas así, entonces también ahí hay un constructo cultural que hay que derribar a veces una creencia, entonces para mí también fue importante cómo separarlo. Pri, en lo personal, practico el Bhakti Yoga, pero en mi práctica para la salud mental no es algo que en el fondo que imponga, ya es algo totalmente diferente. No quita que no invite a las chiquillas si quieren ir un domingo a una reunión, a comer rico y a pasarlo bien y en las que les resuena va, pero fuera del contexto de la clase. Yo seguro, tú tampoco puedes imponer esto en el fondo o llevar a un pensamiento abstracto o a un pensamiento mágico de una imaginería, de una deidad, tienes que ser súper respetuosa en eso. Eso es realmente un espacio seguro. Pero para mí el Bhakti Yoga, para mí en personal, es una de las prácticas que ha sostenido profundamente mi existencia propiamente tal y mi entrega, porque cuando uno practica el Bhakti Yoga y después eres instructora de yoga, tú lo tomas como un servicio devocional. Para mí, las chiquillas y nuestro grupo permanente, yo siento que sirvo a la deidad cuando estoy con ella. Entonces ese es el enfoque que uno le da cuando practica el Bhakti Yoga y por eso para mí es tan profundo como la relación que hay ahí. Pero no quiere decir que si una instructora no lo hace vaya a ser mejor o peor y eso siempre me gusta decirlo porque es abierto en el fondo a la conciencia que uno y a las ganas que uno tenga de practicar otras ramas del yoga. Qué lindo lo que dices, Pri. Muchas gracias por compartir eso tan íntimo y me quedo con esa idea de que no necesariamente lo que uno practica es lo que uno enseña, ¿no? Como a mí me pasa mucho también que hago intervenciones con mujeres, por ejemplo, en contextos de violencia y todo. Y claro, y a mí me gustan los mantras y el tantra, pero ahí no caben, ¿no? Porque estamos haciendo un servicio para otras y viendo también desde la yogaterapia qué necesita y qué puede necesitar o qué puede ser más útil en este momento para esa persona o grupo más que lo que yo tengo ganas de, que también es legítimo, ¿no? Pero son diferentes enfoques al fin y al cabo.
Y qué bonito también hablar del Bhakti porque de pronto el yoga también se encasilla como en cuanto incluso a las técnicas, más allá de las filosofías y la riqueza filosófica y de líneas de yoga que hay. Las técnicas en sí mismas, ¿no? Es como que ya, si sacas las asanas, ¿qué hay entonces? Y hay un sinfín de cosas que tiene el yoga, una tecnología riquísima, maravillosa, de muchas cosas, ¿no? Como unas que activan, otras que calman, unas que dan sueño, otras que, no sé, como que es tan rica la tecnología y perdón que lo diga así, ¿no? Como sacándole, viendo lo más concreto de la técnica en sí misma, que si no hay asanas hay muchas, muchas técnicas y que de pronto se ha simplificado el yoga, o como yo suelo decir, se podó, como que el yoga se podó y se dejó a las asanas como el gran ícono. Si tú ves un logo o una imagen, siempre está la postura, ¿no? Lo otro tal vez Mm. no, es poco gráfico, sin embargo, hay una riqueza increíble en las técnicas fuera de las asanas y las asanas con todo lo que me gustan y que rico practicarlas, ¿no? Las otras técnicas de pronto se quedan como relegadas a un acompañamiento, acompañamiento. Mm. Son maravillosas, ¿no? Para los últimos minutos. Claro, los últimos minutos como la meditación, la introspección, no sé, son como el savasana, ¿no? Son como prácticas como del final de la clase, ¿no? Y de pronto Y, se nos olvida o es poco popular que en el fondo hay métodos que se basan en esas técnicas, como el yoga nidra, no sé, u otras, o el bhakti. de hecho, pensaba, en base a lo que tú dijiste, que sería un buen ejercicio para uno como instructora hacer ese ejercicio concreto. Sácale las asanas a tu clase y explora y permítete explorar y profundizar en lo que, en lo que la experiencia en sí es, en lo que el sistema yógico es en sí. Sácale las asanas y prepárate, planifica un mes así de yoga profundo, pero sin eso. Y creo que todas van a salir maravilladas de lo que se puede explorar, como dices tú. Ojalá todas las prácticas tuvieran, hablaran de los valores éticos y morales. Creo que aportaríamos a que el mundo fuera un espacio más seguro si todos habláramos igual de esos aspectos, de la no violencia, de la no codicia, del desapego, del amor, del respeto hacia todo, si incluyéramos como estas técnicas así enfriantes o no, si tuviéramos ese tiempo de poder entregarnos y salir de lo que hemos estereotipado en Occidente, creo que sería maravilloso como práctica, sí. Claro, como incluir filosofía o técnicas como los pranayamas que de pronto son tan subestimados, ¿no? Y son tan intensos, no sé. Son una tecnología pero increíble. No sé, bueno, yo estoy un poco enamorada también de las técnicas, así que tal vez no soy tan neutral. Pri, vamos cerrando porque mira, llevamos más de una hora. Sí, Nada, lo presagiamos. lo presenciamos. Cariños, Roxana, qué bello verte por aquí. Bien, para ir cerrando, ¿quieres dejar algún mensaje final, como hacer tal vez una conclusión tú con tu labor ahí de tu mentalidad de docente, como siempre, Bri? Uy, eh, mensaje final, mira, me gustaría que como mujeres, es mi deseo profundo, que todas las mujeres que estuvieron acá, que no, que lo van a ver o que incluso no están, pero que son tocadas por esta energía, eh, puedan sentirse libres de sentir, de expresar, puedan sentirse contenidas en este mundo moderno con todo lo que nos toca vivir, que podamos escoger lo que queremos vivir y que desde ahí todos los espacios de yoga se abran hermosos para que todas puedan llegar a ellos y puedan experimentar esta, esta técnica, este sistema, esta filosofía en sus vidas, borrando de su mente cualquier creencia que hayan tenido acerca de sus corporalidades y la práctica del yoga. Que podamos trascender esa creencia y podamos abrirnos a vivir una experiencia completa que sin duda nos va a traer una calma a este de carga mental y de estrés que estamos experimentando, pero más aún nos va a traer como una calma profunda a nuestra existencia misma y podemos encontrar herramientas para dar esta experiencia. Eso es para mí siempre mi sueño, que el yoga, y de hecho es algo que menciono siempre en mis clases, y si hay alguna de las chiquillas conectada después me va a decir, es algo que siempre lo digo al inicio y al final, que esta energía, que esta filosofía trascienda esta sala
y llegue a todos los lugares de este planeta Tierra. En la no violencia, el respeto, el amor, la no codicia, que se expanda hacia todas direcciones y que nos toque, nos llegue y alivie este estrés y esta carga mental a la que estamos sometidas en esta vida moderna. Que así sea. Gracias, Pri, gracias. Les invitamos a seguir a Pri desde nuestra cuenta. Pri hace baños de bosque también. Pri trabaja también con estrés laboral, construcción de espacios seguros para mujeres. Así que, Fernanda, cariños, Andrea también, Sutileza Marian también, cariños para todas. Qué bellas palabras están diciendo ahí, Pri. Gracias por pasar por aquí. Y bueno, Pri, gracias, siempre es un gusto conversar. Muchas gracias por todo lo que compartiste, tu experiencia, tu sabiduría, tu rol docente, tu rol de mujer, de facilitadora, de terapeuta. Así que infinita gratitud por compartir con nosotras aquí hoy día. Gracias a ti, Nico, por todos los caminos que se abrieron gracias al diplomado, eh, por la escucha, por todo el conocimiento y la sabiduría que se virtió sobre nosotras como un dulce néctar para nuestras prácticas. Fue realmente transformador, lo digo aquí, para mí hay un antes y un después. Eh, Siempre busqué transformar y no sabía cómo transformar o cómo llegar a eso que quería lograr y a mí esto me abrió como las alitas para entregarme a ese espacio que quería crear, así que la gratitud también nace desde aquí hacia ti, hacia la escuela, hacia todas quienes pudieron estar presentes y bueno, que nuestros caminos se sigan entrelazando en muchas cosas bonitas por ahí. Eso. Cariño, mi querida, te mando un abrazo a la distancia y amorcito, amorcito. Para ti y Muchas para todas las gracias, que están aquí. abracitos. Cariños para Abracitos. todos. Hasta luego. Chau, chau.